¿Cómo están, queridos amigos? Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición del podcast Legión Oculta. Como cada semana junto a ustedes, en sintonía a través de las plataformas de Observador Estrellas Chile, Evox y Spotify, estamos junto a ustedes con una temática espectacular a petición del público. Pero antes, quiero saludar a mi gran amiga, también conductora del programa, gran conocedora de estos temas y a la vez también gran amiga, Victoria Muñoz, que está atrás del micrófono a esta hora, ya sea de la mañana, tarde o noche. Bienvenida, Victoria, a tu casa. Bienvenida a Legión Oculta. Muchas gracias, compañero querido. Muy buenas tardes, noches, días para todos quienes nos escuchan. Feliz de estar acá nuevamente contigo, para que conversemos un ratito. Una nueva semana. ¿Qué conversar un ratito? Sí, la reunión de pauta duró como 5 horas. Vamos a hacer 1 hora de programa. No sé qué pasa con nosotros. Y ni siquiera fue reunión de pauta, te digo al tiro. Lo que sé es que vamos a terminar abajo como jefe de caldera con todas las cosas que hemos hablado. Sí, no, ya estamos pedidos. Estamos pedidos, tenemos vuelo, tenemos bajada en primera clase, así que yo creo que las temáticas que nos van a acompañar a futuro, ya si ya estamos pedidos, podemos hablar de manera tranquila, así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero estamos junto a ustedes, agradeciendo cada like, cada visualización o cada reproducción, dependiendo de la plataforma, insisto, donde nos escuchen, porque es sumamente importante y así se va creando nuevo contenido. Real creación de contenido. No solamente nos aprovechamos de nuestros cuerpos para poder. No, acá nosotros creamos contenido. El verdadero, el intelectual. Nosotros nos craneamos y pensamos sobre las temáticas que hablamos cada semana. Pero también hacemos caso al público, a quienes siempre debemos tener en consideración. Iba a decir una frase, sí, pero quizás nos vayan a variar. ¿O lo digo? A ver, dilo. A veces A veces hay que escuchar la voz del pueblo. No, este programa está dedicado, así que... Para Cristian Humberto. Sí, Cristian, para ti. Para ti, con mucho cariño. Porque semanas atrás él nos pidió a través de un mensaje de YouTube que pudiésemos hablar de un tema bastante extraño, bastante raro, que nosotros no habíamos tenido la posibilidad de abarcar o por lo menos de indagar. Sí, de hecho no estaba dentro de nuestra lista de temas, pero por lo mismo lo hace muy interesante porque implica que tenemos que, yo por lo menos por mi parte, investigar un poquito acerca de lo que se trata. Así que, y el tema está inmerso dentro de la filosofía también, abarca un poquito eso. Así que más permiso tenemos para poder explayarnos. Sí, mucho más permiso. Bueno, antes de comenzar, anunciamos el tema del día de hoy, pero lo vamos a categorizar en 2 partes. Bueno, en realidad es uno solo, pero tiene una división bastante lógica, y me refiero a los Daimon y a los Demons. ¡Oh! Con esto yo creo que ya nos colocamos la camiseta de yo soy pagano, de una. Sí. Bueno, pero finalmente todo existe. Existe el bien, existe el mal, existe lo positivo, lo negativo, la luz, las sombras. Todo tiene un equilibrio, así que, ¿por qué no? Mira, ¿qué te parece? Aparte que el tema del día de hoy tiene una cierta característica de otras cosas que hemos hablado. En realidad, todo a través de la historia ha tenido un significado único. No tiene una disgregación de de maligno o benigno. No tiene esa clasificación, sino que es un ente único, como lo que pasó con el asunto de la brujería, porque eso más que nada fue una división que se hizo en cierta parte de la historia, que por mi parte me gusta llamarlo las vacaciones de Dios, que fue la Edad Media, que hizo un cambio totalmente diferente, hizo un cambio en realidad a un movimiento en la cual solamente existía uno solo, y cierta entidad eclesiástica hizo el cambio. Entonces volvemos nuevamente a esa etapa y va de la mano con la temática. Tienes razón, no lo había visto así tampoco, pero claro,
como hemos conversado en otras temáticas, el origen no, no tiene, o sea, no tiene un, digamos como que no tiene un bando. Es con el tiempo que uno lo va como categorizando. Y ahí empiezan los problemas y las diferencias después. Mira, incluso años atrás hablamos en un podcast sobre una religión que se llama vudú. No es brujería, es una religión, pero que fue mal mirada y a la vez también categorizada como malévola por cierta entidad eclesiástica. Entonces, nuevamente volvemos al mismo punto de división. Y Demon es una temática espectacular que lo vamos a ir desenvolviendo de una forma bien amena, lo más transparente posible y en este caso sin poder otorgarnos ningún tipo de posición de creencia, porque todos van a decir, es que quizás ellos son católicos y van a hablar sobre el aspecto eclesiástico de lo malévolo que son los demons. Créame que no, nosotros somos bien neutrales. Sí. No nos vamos ni... No, iba a decir algo, pero mejor no. No nos vamos ni hacia arriba ni hacia abajo. Y decir así, izquierda y derecha, no, ahí nos condenamos. Pero de arriba o hacia abajo... Ahí sí que hay bueno y malo. No, ahí sí que hay malos y malos. No, hay malo y malo. Hay malo y... Ahí no, está todo mezclado. Yo creo que hay demonios camuflados ahí. Pero de ese tema, no vamos a hablar. Menos de los narigones, tampoco. No, tampoco, no. Temas de política nosotros no vamos a hablar. No, para nada. Aunque sí, hay otro mensaje que nos pidieron hablar de friendship, nuestro punto de vista, y casos de abducción en Chile. Sí, y ahí sí se mete un poquito por ahí el tema de la política. Pero nos pidieron hablar sobre nuestro punto de vista, el de Victoria y quien habla acá, Mario González. Alias el Capitán UFO, que lo conocen por ahí, no sé quién es tampoco, pero quieren nuestro punto de vista. Sí. Genial. Eso quiere decir que nosotros marcamos la diferencia en dar una visualización más neutral a las temáticas de lo que todos le quieren dar, como más popular, como más llamativo. Denme like, porque, como dice el dicho, estaba muerto de miedo y no me podía mover. No, acá no vamos a hacer eso. No, y sin el afán de imponer ningún tipo de idea tampoco. Nosotros siempre comentamos que nosotros también nos damos el permiso de opinar entre como nuestras conversaciones, y esto nació a raíz de que nosotros conversamos así. Sí, literal, nosotros somos literalmente así. Somos así. Entonces quisimos compartirlo y además abarcar temas que como dio origen a esto, no son temas que se tocan precisamente todos los días, en todas las sobremesas, así que queremos llevarlos a la palestra una vez a la semana. Entonces, claro, tenemos que ya ver la temática de esta semana. Bueno, vamos a comenzar en primera instancia hace muchísimos años atrás, en un momento en el cual el pensamiento ideológico, el nacimiento también de la política y ese tipo de cosas, yo le llamo el tiempo del ocio, porque la gente tenía tiempo para pensar y cuestionarse muchas cosas de la vida. Y de ahí yo creo que tú me vas a apoyar mucho con lo que es la palabra daimon, que en realidad es un significado de algo o de un poder sobrenatural, también puede ser llamado un espíritu, que era más bien nombrado en la antigua mitología griega y también en la filosofía. Por eso yo te decía que por el tiempo, porque ahí tenían bastante tiempo de elongación para poder pensar y cuestionarse sobre muchas cosas. Pero también hablaban de un ser intermedio entre deidades como los dioses y los humanos. Y los humanos, sí. Claro, o sea, un buen espíritu, entre comillas. De hecho, la filosofía es el arte de pensar. El arte de pensar y cuestionarse. Bueno, ahí nacen los debates. Nacen los debates. No, y además que en nuestros tiempos no se practica mucho, por no decir muy poco. Y mira, y créeme que ese pensamiento, bueno, lo que acabas de decir, está muy en boga el día de hoy porque no tenemos la capacidad de cuestionarnos o de preguntarnos el por qué, sino que la gente o la gran mayoría hace las cosas porque muchas veces es seducido o a la vez también lo hacen por inercia. Y aquí hay muchas cosas que se pueden considerar: la política,
la religión, el comercio y los ideales. Y también está Todo eso está... está entre ellos lo paranormal, la ufología, se dejan llevar, no tienen ese poder de cuestionamiento. No soy quien para decirlo, no soy dueño de la verdad, no soy filósofo, soy una persona común y corriente que yo me cuestiono el porqué de las cosas, por qué tengo que seguir a por qué tengo que pensar en eso. Ahí estoy yo. No, pero mira, yo creo que todo está inmerso dentro del manejo de las masas, dentro del manejo de la sociedad. ¿Por qué? Porque siempre le conviene a alguien que un grupo de personas piense de determinada forma, que lo va a llevar a actuar de una forma ante tales situaciones. Entonces, me parece que finalmente todo se reduce a un manejo de información y un manejo de las masas. Más bien un manejo de las masas. Sí, porque finalmente, si todos nos dedicáramos a filosofar, habría diversas corrientes, o sea, ya habría mucho más cuestionamiento, habría quizás, no sé, por decir una cosa, quizás cuántas religiones, quizás cuántas tendencias. Entonces, actualmente es todo lo que dice, lo que se dice en redes sociales, es lo que dice la mayoría. En el fondo no hay tantos cuestionamientos, siento. Para nada. Incluso eso está ambientado al tema de los daimon, porque el cuestionamiento o muchas veces el pensamiento de la gente era en su gran mayoría manipulado por las grandes masas, o sea, pequeñas entidades a las grandes masas, dentro de la política y el ámbito de la ambición del poder. Y los daimon cumplían esa función, que era el intermediario o la forma en la cual tú podías conseguir algo con los dioses, porque para poder obtener algo sobrenatural, y me refiero a algo que no esté a tu alcance, y ahí va el dicho: preocúpate por lo que tienes y despreocúpate por aquellas cosas que no tienes el control. Y es muchas veces esa despreocupación o que no tienes el control se lo dejas a un daimon, que en la actualidad, si nosotros lo miramos de manera lógica, lo podemos colocar, o en este caso equiparar a un santo dentro de la religión católica. Claro, podría ser algo así, aun cuando dentro de la creencia griega el daimon era como una entidad neutra, podía ser positivo o incluso podría llegar a ser perjudicial, pero no estaba marcado por una tendencia. Claro. Sí, o sea, era muy neutro. Era demasiado neutro, como todas las cosas en la vida. Como todas las cosas en la vida. Y dependiendo del daimon que tú tuvieras, podía influir en tu vida, te podía proteger, te podía inspirar para poder generar nuevas ideas, o incluso te podría traer cosas negativas. Entonces, efectivamente era un ser espiritual intermedio. Un ser espiritual, así también como pasa en la brujería. O sea, te das cuenta que estamos equiparando a muchas situaciones de nuestro entorno que también hemos hablado, porque la brujería puede existir, la brujería blanca o la magia blanca para poder sanar a la gente, y está la negra, la brujería negra, para poder dañar a una persona hasta causar la muerte. O sea, estamos hablando de que todo en nuestra vida tiene una categorización de bueno y malo dependiendo de quién lo diga. Porque no es algo neutral, porque una religión en sí también puede causar daño, aunque todos dicen que es la salvación, pero también puede causar daño económico, daño de libre albedrío. Porque mira, ya que estamos hablando de ese tema, me gustaría tocar algo súper importante, porque en este caso las religiones, cuando pasan a formar parte de algo obsesivo o ese poder de manipulación, las personas cambian y se ciegan al perder su libre albedrío, cosa que nadie tiene, porque nadie tiene la libertad. Todos estamos bajo el yugo de algo. Puede ser tu trabajo, puede ser responsabilidad, puede ser una pena, puede ser cualquier cosa. Siempre tenemos un yugo que nos tiene ahí agobiados. Pero esa pequeña libertad que nosotros creemos tener, siempre va a haber alguien que va a modificar y en este caso te va a convencer de que aquellas cosas no las puede hacer siempre y cuando no la autorice el líder de la congregación.
hace poco tiempo claro, atrás, la semana pasada hablaba con alguien y me explicaba que una persona muy conocida, o sea, disculpa, muy querida por esta persona, una amiga, se cambió de religión, no voy a decir cuál, ahí ustedes sacan sus propias conclusiones, y hasta el día de hoy tiene que pedir permiso para poder visitar a alguien. Lo tiene que autorizar el líder de la congregación. Tiene que pagar, tiene que sacar de su sueldo una gran cantidad, tiene que llevar a sus hijos, instruirlos en eso. El líder tiene que autorizar con quién está, a dónde ir, qué películas ver, qué música escuchar, cómo vestirse. Entonces, aparte de tener un yugo en la vida, tienes otro yugo más abajo que es de un líder que te está, en este caso, modificando tu vida y moldeándolo como esa persona quiere. Parece una secta, porque las sectas son así, sí, modifican tu sí. mente. No, y te van alejando de tu círculo cercano, que en el fondo es tu círculo de protección. Pero el libre albedrío de la persona es que ella eligió incorporarse a esa religión, en Li- este caso. Libertad de elección. Claro, Es como una pareja. Tú lo elegiste, no patalees después. sin derecho a devolución. No, porque la boleta se perdió. Aunque yo todavía tengo la boleta, mira. Y no aceptaron devolución. Bueno, nada que hacer. Pero Nada que hacer ahí. volviendo al tema de los Diamond, ¿por qué nosotros estábamos hablando Sí, sobre eso? Porque a la vez también buscar la neutralidad a las cosas era algo que pasaba en la antigüedad. No había una diferenciación de maligno o benigno, sino que era porque era. Y cada uno le claro, daba su nivel o lo utilizaba para algo malo o algo bueno. Pero incluso sí, el término eudomanía, que viene de daimon, significaba buen espíritu y también felicidad, porque derivaba de la palabra daimon, demostrando que el concepto no siempre tenía connotaciones negativas, sino que en primera instancia, claro, se daba algo como benigno, como algo bastante beneficioso para la gente, porque era un sí. intermediario. O sea, para poder Mire, pedir a Victoria, que está al otro lado del micrófono, que me pueda conceder un favor, y yo como simple mortal, yo tenía que mandar a un intermediario, un daimon. Acá está. Yo le decía claro, daimon, o deidad, o espíritu protector, o lo que sea, ayúdame para poder conseguir un blog de dibujo nuevo, ejemplo, claro. como este que yo lo quiero tener. Entonces yo mando al daimon, va a hablar, te dice, dale, y me concede el favor. Era incluso casi como el ángel de la guarda. Literal. Estaba ahí siempre contigo. Porque eso era como propio, era como muy personal. Entonces, sí, me parece que era como lo más similar a un ángel de la guarda. Y aparte que es un pensamiento socrático, o sea, ni siquiera es algo generado de manera masiva, sino que Sócrates fue el que estuvo postulando esa idea propia interna de alguien que está en nuestro interior, que es... Claro, es tu yo interior. Entonces, se decía incluso que, bueno, Sócrates, cuando él filosofaba en las calles, cuando él le hacían algún tipo de pregunta, él se alejaba un poquito porque él le iba a preguntar o tenías una conversación con su daimon. Y luego que era ese, entonces él decía que conversaba o le planteaba este cuestionamiento al daimon y su voz interior o su fuerza espiritual le decía, le daba una guía para saber qué decir o cómo actuar ante ciertas situaciones. Y todo eso lo describió Platón. Sí, aunque en la actualidad sería tiene esquizofrenia. Efectivamente. Nosotros vemos las cosas desde otros puntos de vista, pero aún así hay gente que tiene ciertas prácticas espirituales. Incluso yo diría que dentro de la meditación está esa búsqueda interior para poder aclararte la mente. Entonces sería prácticamente como escuchar tu voz interior, que tiene la sabiduría de cosas que uno no ve cuando estás como, a ver, yo siento que es como que cuando estás demasiado físico, demasiado imbuido dentro de la problemática doméstica, entre comillas,
te cuesta un poco a veces tomar decisiones desde tu lado más consciente, más espiritual. Entonces hay mucha gente que practica la meditación como para liberarse un poco de esta cosa física, irse un poco hacia adentro y dentro de uno mismo encontrar esta sabiduría ancestral que se supone que todos llevamos dentro. Claro, puede ser interpretado como mi yo interno. Ese proceso de meditación en la cual te concentras de una forma tan profunda que encuentras muchas veces la claridad y hallar una respuesta de alguien que no existe. Claro, esa sabiduría que nosotros debiésemos tener como seres humanos. E incluso me suena mucho al tercer, hay un aspecto psicológico que se llama el tercer acompañante, que también puedes... El caso que vimos de la gente, lo que más se sabe es de la gente del Everest. Sí, yo creo que las personas cuando están en un momento extremo, cuando están al borde de la muerte, cosa que se ha mostrado en películas, en animación japonesa que se ve mucho, al momento de poder estar al límite de la muerte, aparece alguien que te da consejos y te habla. Ese es el mal del tercer acompañante. Así se conoce dentro de la psicología. Y a pesar de que es alguien que no existe, te entrega las respuestas correctas, como si tuvieses otra persona que proyecta a un tercero fuera de ti. Sí. Increíble. Es increíble, eso es increíble. Entonces, claro, si ocurre así, o sea, si gente como le ha ocurrido frente a situaciones extremas, pienso que también lo puedes, digamos, no forzar, pero practicar de una forma voluntaria también, que podría ser este proceso de aislarte un poco de lo externo, irte un poquito hacia adentro. ¿Te acuerdas tú que también lo hemos comentado acerca de esa sapiencia que nosotros tenemos como cargada en el ADN ya, que es del ser humano ya, pero muy primitivo, y que eso lo tenemos plasmado dentro de nuestro ser? Que nos hace tomar decisiones que muchas veces nosotros las encontramos irracionales y son las mejores que puedas tomar, que son por instinto, por inercia. Efectivamente. Entonces uno dice, ¿cómo yo que no actúo así, de repente actué de esta otra forma y me salvé? O sea, imagínate ese planteamiento efectuado por Sócrates, tirado al piso, mirando al sol, preguntándose... Claro, debajito de un árbol. Claro, bebiendo vino. No voy a decir otras cosas. Rodeado de jóvenes. Porque recuerda que eran degenerados, igual que los romanos. Y me fui a la Por eso te dije, rodeado de jóvenes. De jóvenes eran. Porque, bueno, a Sócrates finalmente lo condenaron porque corrompía la juventud. Y el día de hoy es tomado como un pilar fundamental dentro de la filosofía junto con Platón. Sí. Y aparte, que Platón es el culpable del aparecimiento de la Atlántida. Ya, bueno, es harina de otro costal. Bueno, de alguna forma a Sócrates se le hace hasta un paralelismo con Jesús. ¿Tú sabías eso? Yo me enteré hoy día. ¿Ya? ¿A ese extremo? A ese extremo. Mira, o sea, yo no voy a, o sea, yo no lo plantearía así, pero tienen unas ciertas similitudes, porque, por ejemplo, bueno, los filósofos yo creo que lo deben hablar un poco más, pero por ejemplo dicen, Sócrates y Jesucristo. De Sócrates y Jesús nunca escribieron ningún texto. No. Pero todos creemos en ellos. Sí. Porque otra persona escribió, ¿cierto? Correcto. De Sócrates escribió Platón y de Jesucristo escribieron los evangelistas. O los griegos. Vamos a irnos. Claro. Ellos ejercían diálogos caminando, conversando, realizando ejemplos como cotidianos para que la gente entendiera la forma de pensar que ellos estaban planteando. Correcto. Ambos fueron condenados a muerte. Recuerda que Sócrates fue condenado al suicidio porque él tuvo que tomar cicuta y con eso fallecía. Y a Jesús muchos también conocemos la historia, que fue torturado y finalmente crucificado. ¿Por qué? Por agitar las masas y por atentar contra la religión existente. ¿Qué te parece? Bueno, si quieren nos vamos al antiguo Egipto también. Nos vamos a Babilonia. Claro. Nos vamos a Persia. Nos vamos
Y así sucesivamente. Oye, interesante ese punto de vista. Bueno, ambos agitadores de personas, eso estamos sumamente claros. Y nadie, o sea, ellos no escribieron, pero sí mucha gente habla de ellos. Y tiempo Sí, después. sí. De hecho, en una conversación con esta misma persona, yo le dije, bueno, pero hay gente que dice que Sócrates no existió porque solo Platón escribió de él. Y me contestó, bueno, y de Jesús tampoco hay ningún escrito, y cómo todos creen en él. Es como decir, Plop. todos Y sabemos, quedé, plop, todos sabemos que respiramos aire, pero nadie lo ha visto. claro, nadie lo ha visto. Entonces, bueno, de ahí también podemos derivar el hecho de que como gran pensador y como usuario de este daimon, Sócrates, claro, supuestamente corrompía a la juventud, y desde ahí, desde ese punto, fue que se empezó a demonizar el daimon. Pero antes de que pasemos a ese tema, que yo quiero entrar luego. En realidad Diamond también es muy interesante en el aspecto filosófico, porque habla del yo interno, cosa que todos tenemos, y siempre tenemos ese Pepe Grillo que nos habla para tomar decisiones claras, o nos ayuda Claro, a poder conseguir cosas que son muchas veces inalcanzables. La psicología moderna también habla del concepto Diamond, sí. porque ha sido reinterpretado en la psicología especialmente por un famoso psicólogo, Carl Gustav Jung, conocidísimo, conocidísimo, a pesar de que tiene unos pensamientos medio, de mi punto de vista, ojo, algo personal, medio extraño, donde puede ser visto como un impulso hacia la autenticidad o un proceso psicológico interno que nos lleva hacia un propósito y un significado en la vida. O Tuyo sea, interior. es un guía, es un ser de luz. Claro, Ya me fui a la B. Ya, como un guía, como un claro. ángel de la guarda, literal. ¿Y qué pasa cuando tú empiezas a hacerle caso o empiezas a tomarle mucha importancia a tu yo interno y no le tomas tanta importancia a lo que te está dictando las entidades externas? Ahí empiezan los conflictos, Ahí claro, porque ya, porque ya eres dueño, ya empiezas a ser un poco más dueño de tu propio pensamiento. Y eso de repente hay comunidades a las que no les conviene tanto. pero mira, a mí me encanta entregar datos freak, porque hay que entregarlo y la gente lo puede encontrar, ¿ah? Ahora, si nosotros nos preguntamos sobre las derivaciones de Daimon, muchas veces significa lo divino, cosa que ya habíamos hablado, mientras Ujú. otras, lo demoníaco, lo fatal y sobrehumano. Y aquí afírmate, Victoria, y también quienes nos están escuchando, la forma griega traducida de Daemon, que es similar a Daimon, tienen casi la misma Ujú. equivalencia, es diablo. Y en la versión autorizada del Nuevo Testamento se habla de los daimones como seres espirituales. Y aquí tomen apuntes. Ustedes van a decir, los muchachos están trayendo información solamente para desviar. No, busquen en Mateo 8, en el 16, el 10 en el versículo 1, en el 12 en el versículo 43 al 45. Y aquí dice, enemistados con Dios y con cierto poder sobre el hombre. En Santiago 2 y en Apocalipsis 16. Búsquenlo. ¿Tienen dudas? Busquen daimones o el diablo. Y es En un la significado. Biblia. Sí, pues. Sí, pues. Ahora, si nosotros nos vamos o nos vamos directamente a los demos. Sí, sí, es que, mira, prácticamente el tema de los daimons está relacionado a esto, a un conocimiento filosófico y que, claro, se mantiene hasta la actualidad un poquito diferente, pero finalmente antes se veía un poco más externo, como más un ente espiritual. Yo creo que en la actualidad eso se cambió un poquito más como por un tema interior. Mm, a pesar que, Y a pesar que se explicó que tenían poderes sobrenaturales estos Daimon, como una proyección de nuestro ser, como el tercer acompañante, cosa que estábamos hablando en su momento. Aunque no pueden, en sí. este caso, tienen poderes, pero no pueden hacer uso de la materia, como son las brujas, los magos, los hechiceros.
o los mismos demonios cuando poseen algunas cosas, pero sí reportan visiones premonitorias del futuro y la capacidad de leer la mente de los demás. Estos daimons son conocidos como los busqueadores por la luna, lo que dice en la antigüedad. O sea, que según lo que se explica, estos daimon tenían la capacidad de poder entregarte información de lo que pensaba la otra gente, o en este caso, augurar lo que venía a futuro. Y eso es como un equivalente a las proyecciones de los sueños, o sueños premonitorios. Ah, claro, claro. Porque no lo vamos a negar. Hay personas que sí tienen sueños premonitorios. Sí, No soy quien para decir que eso sea cierto, pero me consta. claro, hay gente que sí ha tenido esa experiencia. A lo mejor existe una respuesta un poco más científica, pero yo no la he escuchado hasta ahora. Sí, pues. O muchas veces es la intuición de lo que quiere la otra persona. Es como un mensaje de lo que piensa la otra persona por parte de un daimon. Sueños premonitorios, intuición de lo que puede hacer otra persona cuando alguien, o cuando tú sientes, ¿sabes que esta persona me da mala espina? Lo hablamos anteriormente, antes de comenzar el El programa. sexto sentido. Ya, ahí está. El daimon pasaría a formar parte como el sexto sentido, o sea, intuición de que esta persona no hay que tener ningún tipo de relación. Es mala. O, pucha, me llevo muy bien con esta persona. Me dio desde el primer momento la intuición de que era una buena persona. Un daimon, como que fue alguien que interactuó entre esa persona y uno. Va un poquito más allá del físico. Claro, e incluso dícese que cada ser humano se le asigna un daimon. Como un compañero, un espíritu guardián, ángel de la guarda, Como tu ángel de la guarda. o controlador del destino, porque algunos dicen que nuestro destino está escrito y que este daimon te lleva como encaminado hacia ese objetivo. Cuando se preguntan, ¿qué objetivo tengo yo en la vida? No, es que tú estás destinado a esto. O sea, Claro. O de repente vas por otro camino, nada que ver, y de repente cambias tu switch y te dedicas a otra cosa y dicen, este era tu destino. exacto. Ahora, si nosotros hablamos de un daimon, dícese que es un espíritu bueno, ¿cierto? O malo. Tiene esa capacidad O de bueno, ser bueno o malo. neutral. Incluyendo el espíritu de un ser humano vivo. Pero el demonio o el daemon es exclusivamente malo. Malo. Malo, 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 malo. Ahora, ¿qué es un demon? ¿Vamos a esa parte? Vamos para allá. Dícese que un demon también se le puede llamar como daimon o daimon. Significa en este caso algo sobrenatural, extremadamente malo, dentro del contexto de lo que es la tipificación del bien y del mal. Ujú. Y los primeros textos donde hablan de un demon están en los de Homero. Estamos hablando también época griega. También de la misma época. Claro, en la cual era una divinidad intermediaria para poder causar el mal. Si te das cuenta, estamos hablando de que los demon tenían esa capacidad de poder tener a su lado el mal. O sea, los daimon Claro. tenían su lado bueno, los demon tenían todo lo contrario. Eran solo maldad. Claro, eran solo maldad. Claro, o sea, sí, efectivamente existe. Es como, ¿recuerdas en los dibujos animados que teníamos como el angelito bueno y el malo? El demon es el del lado el del lado izquierdo, perdón, el del lado izquierdo. Ese es el lado A ver, siniestro. lado izquierdo siniestro, lado derecho el angelito. El diestro, sí, diestro y siniestro. Pero en este caso, la etimología antigua de la época griega, porque todo, si te das cuenta, todo viene desde esas tierras. No, yo iba a decir que ahí vienen grandes pensadores, pero sí, me estaba equivocando en el mismo momento, porque grandes pensadores ha habido en todo el planeta. Porque así podríamos hablar de otros tipos de demonios, como la antigua Babilonia, en la antigua Persia, los griegos, los romanos. Todos tenían un demonio. El judaísmo también tienen esos espíritus malignos. En el budismo también hay espíritus malignos. Entonces, claro, siempre existe esta figura negativa. Inclusive en el cristianismo
los demonios son espíritus inmundos. O sea, ¿te das cuenta que nosotros Claro, volvimos nuevamente a la separación de lo que es la creación del cristianismo? O llamados esbirros de Satanás. O sea, el sí, diablo no es lo mismo que Satanás. Es el príncipe de este mundo y enemigo declarado de Dios. Ojo, príncipe de este mundo, del mundo terrenal, y enemigo declarado de Dios y de sus ángeles, cuya morada es el Regnum Caelorum, o el reino de los cielos. Se identifica a Satanás como el ángel caído que se rebeló contra Dios. O sea, sí. Vamos a esa historia ya, pues, dale. de luz, no, de luz. Bueno, y cómo nacen estos espíritus malignos dentro del cristianismo es que se dice que Dios antes del ser humano creó a los ángeles. Correcto. Como recuerdas que eran como eran grupos de ángeles y que tenían distintas misiones. Tenía ángeles guerreros, unos que se dedicaban como a las artes, digamos, un poco. Y dentro de todos estos ángeles se dice que era el más lindo, el más bonito, el más hermoso de ellos, que se llamaba Lucifer. O Luzbel, luz del amanecer, La luz de la más, que es el lucero. el lucero. De hecho, es el lucero, que es la primera luz que hay desde termina digamos, la noche, y existe el lucero, que es el lucero del alba, es más brillante. Pero este ángel tenía una gran soberbia, y él se creía, como se dice acá, se creía el cuento, ya que soy el más bonito, yo soy el mejor. Empezó como a enfrentar a Dios, y ahí cometió su gran error. Se enfrentó a él y Dios lo expulsa del paraíso, y en su expulsión llevó a más compañeros que creían lo mismo que él, y luego desde ahí se crearon las legiones de ángeles caídos que se transforman en estos demonios. Como dato, ¿te sabes los 7 nombres de Luzbel? A ver, dale. Lucifer, De él solamente no. ya, Lucifer, Satanás, Belcebú, Samael, Belial, Leviatán y Maamón. Ah, entiendo. Ya, sí, me suenan algunos de ellos. Porque suelen aparecer en la Biblia con esos nombres y también en otros textos Sí. religiosos, y a veces se refieren a él como la antigua serpiente o padre de la mentira. ¿No te parece interesante un poco el hecho de que aparezcan en la Biblia? Ujú. Porque la gente tiende a pensar de que solo existe Dios y los ángeles, e incluso a veces se cuestiona el hecho de que existe el otro lado, pero hasta en la Biblia Ujú. aparecen nombrados. Entonces es efectivo que hay distintos y que tienen distintos nombres. Y también me faltó uno, el gran dragón, que aparece en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. ¿Viste? Oye, hay tantas Todo cosas. todo era ser de luz hasta que se corrompieron. Hasta que exactamente, todo tiene como un ámbito de corrupción. Pero, insisto, esto fue creado por el ser humano. Lo que estábamos hablando nosotros está escrito por el ser humano. E incluso, mira, ya que hablamos de ángeles caídos, me gusta esa parte también Ujú. poder mencionar. Son aquellos que fueron arrojados del cielo a la tierra y a menudo descritos como encarcelados en la oscuridad o el abismo, a la tierra. Ojo, no hablan del infierno. No, es acá. Retenido esperando el juicio final. Su ubicación exacta varía, con algunos confinados y otros todavía libres en la tierra actuando como demonios, daemons. Ojo, ángeles caídos, daemons. Pero todos serán finalmente juzgados y arrojados al lago del fuego o infierno. O sea, ellos ya están condenados. ¿Eso es lo que quiere decir? Ya están condenados. Ahora, ¿dónde aparece eso? En Apocalipsis. Aparece en el segundo de Pedro, por si acaso si lo quieren encontrar. Ahí aparecen los textos que habla sobre los ángeles caídos y el encarcelamiento que hay en la tierra. Ya que estamos hablando de base fundamental, búsquelo. Ahí está, no hay problema. Ahora, también aparece en la primera de Pedro, para que también lo puedan buscar,
y si es que no me equivoco, también en Apocalipsis. Y también en Judas también está. Que es otro libro que tampoco aparece por ahí. Ya, mira, ya. Sí, y aparecen las legiones también. ¿Te acuerdas que incluso Jesús tuvo un encuentro con una legión? Sí, Había un hombre que, si mal no recuerdo, había un hombre que estaba poseído y él expulsó, pero era una legión. Y esa legión de demonios al final como que poseyó un grupo de cerdos que habían ahí. Y esos cerdos empezaron a correr y cayeron a un abismo. sí me acuerdo. Sí me acuerdo muy bien de esa parte. Pero si te das cuenta, tenemos una categorías de demons, de demonios, Sí. pero más cristianos, porque Sí, estamos hablando de la creación de la Biblia después aquí voy a meter las patas del Concilio de Nicea del año 326, en el gobierno de Constantino el Grande. Ya, tenía que hablar de lo pagano. Pero antes ya existían en este caso demonios o demons antes de que se pudiese hablar dentro de la Biblia, porque eso es más que nada algo más contemporáneo que tenemos acceso. Lo tengo aquí en mis manos. A pesar de la creencia, claro. yo tengo todos los textos: mormones, evangélicos, testigos de Jehová, y otros más que a mí me encanta interiorizarme más que nada. Pero hay otros que son bastante llamativos, como el famoso Pazuzu, que también era un era un demonio. Y estamos hablando de los babilónicos. ¿Te suena Pazuzu? Sí, ¿sabes qué me suena? Me suena, pero lamentablemente no me acuerdo. A ver, Pero lo he escuchado bastante. si nosotros hablamos de Pazuzu, era el rey de los demonios del viento, hijo del dios Hanbi o Anu, en la antigua Mesopotamia. Y para los sumerios también representaba el viento del suroeste que traía las tormentas, y también el portador de la peste, las plagas, el delirio y también la fiebre. Y era personificación del viento del oeste y ejercía la fortaleza de los demonios del viento o del Lilu, que también era otro demonio. Pero es Mira, una entidad famosísima. sí, pero mira, ¿te fijas que ahí está más relacionado a un poder de la naturaleza? Pero No tenía se va solamente al ser espiritual, claro, pero este poder de la naturaleza te traía desgracias. Sí. Es que esa es la diferencia. Uno habla de lo más espiritual. A ver, estamos hablando de Babilonia, que era más antigua que los griegos. Los babilónicos tomaban a los demonios como algo de natural, algo que te rodeaba, como las pestes, como las enfermedades, los desastres del viento. Puede ser una tormenta, puede ser un terremoto, puede ser una erupción volcánica, lo que sea. Pero en la antigua Grecia era algo como más espiritual, como algo más personificado o más humanizado. Y a posterior fue más visto como algo más que mitológico, como algo entre la lucha del poder entre Dios, sus ángeles y los ángeles caídos. Y entre ellos estaba lo que te decía anteriormente: Luzbel, Lucifer, Satanás, como le quieras llamar, o como se quiera llamar también. Bueno, aquí en Chile el diablo le llamamos de otra forma, pero Patas de Lana, el Embaucador, tiene muchos nombres el acá. Cole de Flecha y cosas por el estilo. Sí, y además, claro, ahí me recuerdas otra cosa. Además, este ser, dependiendo de la zona geográfica, también toma ciertas características. Eso es verdad. Pero también, o sea, finalmente se mezcla con la cultura que nosotros tenemos. Dependiendo de nuestra cultura, también va teniendo ciertas características. Pero mira, también es súper importante darte cuenta que la teología, usted sabe que la teología es, en este caso, es la disciplina que estudia a Dios. Disciplina. Sí, el teo. No es una rama universitaria, aunque sí dentro de lo que es la Iglesia Católica. Pero es la disciplina que estudia a Dios y se fundamenta en los textos sagrados, la tradición y los dogmas religiosos.
Pero dentro de lo que es la teología está la demonología como la angelología. Angelología Así es. es lo que tú hablabas al principio, cuando Dios arriba en el cielo tiene los tronos, tiene a los arcángeles, Los a los ángeles, los serafines. serafines y muchos Sí. otros más que no tienen categoría, o sea, no tienen categoración como humana, solamente casi los puros No. ángeles. Los otros son para nosotros abominaciones posiblemente o representaciones totalmente abstractas. Pero dentro del estudio de la teología, como está la angelología, está la demonología, o yo le diría demonología, ya que estamos hablando de demons, que es la rama de la teología que se encarga de estudiar a los demonios y sus relaciones, haciendo alusiones a sus orígenes y naturalezas. Y de ellos se encargan Sí. los exorcistas, que va también en contra Bueno, de la creencia, de la religión católica. claro, es que efectivamente, o sea, siempre se dice, tienes que conocer a tu enemigo. Y ahora, ¿por qué hice mención de la demonología? Tú me preguntas, ¿pero cómo? Si estamos hablando de los daimon y los demons. Demons es igual a demonio, ¿cierto? ¿Sí? Ya, lo que pasa es que todo viene del griego. Todo nace del griego. Las palabras. Daimon viene del griego. Demon Claro. viene del griego. Y en este caso, demonología se encuentra también en el griego y más exactamente en la unión de dos palabras. Una que es daimon, que significa también genio o demonio. Claro. Y por otro lado, logia, o logía, disculpen, que vendría a traducirse como la ciencia de Claro, estudiar el a los... estudio de Porque, ojo, los genios o Dijins ya los de estaban inmersos en los estudios de seres que no pertenecían al plano tangible, angelical. ni tampoco angelical, sino que eran demonios, los Dijines. Sí, que eran genios. Correcto. Ahí nace la historia de los genios que están dentro de una lámpara, que pueden otorgar deseos y cosas por el estilo. Pero... y que están muy presentes en el Islam, por lo tanto siempre, ¿te acuerdas que la historia de Aladino era todos árabes? Todos árabes. De ahí sale el genio de la lámpara, que son los Dijins, y Oh. ellos también pueden ser buenos y malos. Correcto. También pueden ser buenos y malos. Pero, ahora, los demonios en sí, que han sido estudiados a través de la historia, tienen sus categorías y siempre, por lo menos la Iglesia Católica, el estudio de la ciencia de Dios, hablemos sobre eso, sobre el estudio de Dios, la teología, Ujú. también tiene sus jerarquías, pues como la angelología, la demonología también tiene, o sus daemon, en este caso, tienen su Sí. jerarquía. Pero ahora, la idea del por qué siempre terminamos hablando de religión, porque más que nada la existencia sobrenatural maléfica, o sea, seres malos, que actúan en contraposición de la voluntad de alguien bueno, en este caso para nosotros Dios, en lo contemporáneo, que en la antigüedad Ujú. su contraparte eran dioses, porque eran dioses en plural, y demonios, daemons, en la antigüedad. Aunque un pequeño punto ahí. Dale. Aunque en la más antigüedad también habían dioses que se caracterizaban por no ser buenos. ¿Te acuerdas tú que, claro, o sea, tenían características incluso muy humanas? Hay una historia que a mí, que igual dentro de toda esta mitología, que era la historia de la diosa que convirtió a la Górgona, ¿se llama? ¿La La Gorgona? mujer que tenía, ¿sí? Ah, la Medusa. A Medusa, ese era su nombre, Medusa. Que ella era una diosa y Medusa era una virgen que le estaba rindiendo el culto a ella. Y muy bella. Y muy bonita, por lo tanto, llegó el dios y la violó en el fondo. Y la diosa dueña del templo como la castigó a la virgen. ¿No era Atena? Pues me parece que era ella. Mira, no quise decir nombre porque es algo que se me ocurrió ahora, de lo que yo recuerdo, pero me parece que era ella. Y en vez de confrontar
al Dios que cometió el acto, castigó a la víctima y la convirtió en este ser aborrecible. Entonces, estos dioses más antiguos tenían muchas características que no son tan buenas tampoco, no eran como ese Dios paternal en el cual está basado el actual cristianismo. Los dioses antiguos estaba el dios de la guerra, tenían otro tipo de características, y si lo vemos como entre bien y mal, habían buenos y malos también. Ya me acordé, Artemisa fue la que fue a pedirle ayuda y ella la castigó. Claro. Artemisa. Sí, no me acordaba el nombre, pero te fijas que tenían también este tipo de acciones que no son tan buenas. Sí, pues, Zeus no era tan bueno, pues, porque él se convirtió. Bien. Porque la historia de Zeus, de un libro de 1000 páginas, era 90 páginas de 99 páginas de 900 páginas, disculpa, de la historia de cómo se transformaba en persona y tenía sexo con los terrenos y causaba daño, y el resto de su historia. Claro, y sí, era el dios más poderoso. Sí, bueno, ellos habrán tenido su porqué. Pero te has dado cuenta que a través del programa nosotros hemos dado una vuelta totalmente increíble en base a lo que es la existencia del existencialismo griego para la creación de un daimon, de un otro yo, o en este caso un ángel de la guardia. Es que va a depender del punto de vista de cada uno. No es que esté escrito tiene que ser de esa forma, sino que para mí esa es la manifestación de la conciencia, la manifestación de la inconsciencia hacia nuestras vidas para poder orientarnos a tomar una buena decisión o plantearse si lo que está haciendo está bien o mal. O en este caso, cuando dicen la conciencia, esa que te hace masticar las cosas. Yo creo que ese es el daimon, la conciencia. La conciencia. Pero la conciencia consciente. Yo voy con más inconsciencia, esa que solamente la encontramos en el momento del sueño, en el estado REM. Y ahí te pueden hacer también los sueños premonitorios, los sueños de reparadores, de cuestionamientos, porque a veces las personas encuentran sus respuestas en los sueños. Y al otro lado están los demons, que ya es otra cosa, que es la manifestación de tu entorno hacia algo malévolo, algo que no está dentro de ti, aunque muchas veces también tu inconsciencia, ese daimon se convierte en demon. Claro. Porque te hace, hagamos eso, si está bien. Oye, ¿no será nada? ¿No será una mera justificación hacia nuestros malos actos? Es como el mito del trauco. Claro. Oh. No, también está el caso muy, muy nombrado, que es un poco más complejo que esto, pero, o sea, más complejo dentro de esta conversación. Pero está el caso del Amityville, que dijo, no, yo estaba poseído. Tienes razón. Pero ¿te acuerdas que él dijo, no, primero no sé quién fue, después, no, yo estaba poseído y por eso hice eso. Por eso mató a toda su familia. Tienes razón. Entonces, de repente, claro, se usa hasta como justificación de actos que son muy cuestionables que realiza el ser humano. Actos conscientes. Actos conscientes, que le quieres echar la culpa a otro tipo de manifestaciones. Que a veces se puede manifestar como un arrepentimiento, o la conciencia te hace cuestionarte el por qué hiciste algo. Pero yo creo que es algo consciente y quieren culpar a un tercero. Y esa es la manifestación de un daimon y un demon. Porque hablábamos de Sócrates. Y la única forma de poder, en este caso, culpar a un tercero de las cosas que hizo. Claro, pues él conversaba con su daimon. ¿Viste? El daimon lo aconsejaba. Sí, pues, vaya nomás, si está bien. No, pues era un demon, pues, es un demonio, olvídalo. ¿Viste? Pero ojo, hay algo súper importante que no hemos tratado. Ninguno de estas dos manifestaciones influyen directamente en el ser humano. ¿A qué me refiero con eso?
no es que te tome la mano y te lleve, o te mueva un Ah, objeto y te escriba lo que tienes que hacer, sino que es ellos algo, influyen. influyen, es algo subliminal, que no está Es dentro. como que te lo dice al oído. Por eso es la representación del ángel bueno y el ángel malo. Sí, pues que te susurran al oído y que te, como que ya, dale, no, tienes que hacer esto. Dale, si no te van a pillar, si son 1.000 millones de pesos nomás. ¿Cuánto ya ha Claro, pasado? Hagamos el negocio nomás, claro, hagamos el negocio. claro que sí. Pero también A ver, hay que tener en consideración lo que son los trastornos de la mente, como la esquizofrenia. ay, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, porque ahí también está el tema de las voces. Bueno, también has mencionado en algunas descripciones que son como susurros que ellos escuchan. Yo, Pero, ujú, perdón, la diferencia es que una esquizofrenia tratada se controla. yo conocí a una persona esquizofrénica, de cero, o sea, de cuando supuestamente era una persona normal, hasta que ya fue detectada su esquizofrenia, que vi su avance. Y hablaba con alguien, y él decía, es que esas voces me ordenan, esas voces me dicen que tengo que hacerlo. Decía, Claro. pero ¿cómo? Ahora, y pongámoslo un poquito más, más imaginativo. ¿Qué pasaría si el mundo que el mundo que aprecia la esquizofrenia es el real y el nuestro no? Créeme que me he Me cuestionado fue, eso me mucho fue muy tiempo. allá, me fue muy allá. Mira, no creo que te hayas ido muy lejos porque es un cuestionamiento que también me he hecho. Porque Claro, es también como dícese, a lo mejor esa es la realidad y nosotros la tenemos bloqueada. bueno, ve la película La Isla Siniestra y listo. Ahí te cuestionas si realmente el mundo que nosotros vivimos es el real o es el falso. Claro, porque para una persona que está convencida de su realidad, no hay otra. Pero ¿quién te dice que eso es así o no? O que ellos pudieron pasar al otro lado. Claro, y que efectivamente los ves o te comunicas con ellos y el resto de la gente no. Quizás ellos descubrieron que los Daimon y los Demons existen. Como Efectivamente, para muchas personas los duendes existen y para otros no. Los fantasmas existen y efectivamente. para otros no. Extraterrestres existen para unos y para otros no. ¿Viste? Son realidades. Bueno, ese es un tema también filosófico porque ya habla de las realidades dependiendo del punto de vista de cada ser humano. Y también la interacción que tiene el medio con ellos. Así mismo, Wow. pongámonos más terrenales. Describamos un poquito a los tipos de demons. Dale. Bueno, hay una descripción que a mí es como la que más me hizo, como la encontré como la más pedagógica, entre comillas, que es la que relaciona a los demonios con los pecados capitales. Los 7. ¿La encontraste por ahí? Los 7 pecados capitales. Cabe decir, o como preámbulo a esto, los pecados capitales son pecados, son acciones negativas, digamos, para Claro. el ser humano, pero que uno si las ve dice, oye, pero no son tan malas como para que estén categorizadas dentro de un grupo especial. Pero ¿qué pasa? Al nosotros cometer pecados capitales, puede llevarnos a cometer pecados mucho mayores, y es como la previa. Por ejemplo, si yo soy la avaricia está dentro de los pecados capitales, y tú dices, no, la avaricia no es mala si tú la controlas, si tú la tomas como una forma de ir avanzando dentro de la vida, pero cuando ya se transforma en el centro de tu vida, te puede llevar a incluso cometer delitos para lograr tus objetivos económicos. Hasta homicidios han ocurrido en pos de la avaricia. Por lo tanto, por eso se dice que por eso se agruparon estos pecados, porque son como la madre de otros peores. En realidad todo en exceso es malo. Así es. O sea, yo puedo tener, puedo tener envidia, pero envidia sana. Bueno, la envidia es mala sí o sí, por donde la mires. Dicen que la envidia no es, claro. La envidia nunca es buena porque mata el alma y la envenena. Y la envenena. No, pues es la venganza. La venganza. Y yo te seguí. Ya, pero, ejemplo, la soberbia.
Eh, claro. Ser soberbio, tener esa superioridad o vanidad propia, al final, ¿qué es lo que hace? Te deja solo. O s- Te dejas solo. Y vas muchas veces vas por el mundo causándole daño a otras personas. Por esa misma soberbia, ese mismo menosprecio hacia el resto, uno le puede causar daño a otras personas. Y ahora hay un pecado capital de que hablamos de eso, que está muy en moda, está muy en boga y a la vez también se toma como uno de los empoderamientos más grandes que hay, que es la lujuria. ¡Ájale! También es un pecado capital. Mira, y fíjate que, bueno, está relacionada con una necesidad básica humana, pero puede llegar a ser, ¿para qué vamos a hablar de pecado? Pero puede llegar a ser un problema. O sea, más problemas para quien consume esa lujuria. Claro. Yo creo que por ahí va el tema. Soberbia. ¿Quién tiene la soberbia? ¿Quién tiene la soberbia? Sí. O a quién se le asocia la soberbia dentro de estos demons. Ya, a ver, dale. Yo ahí sí que no. El nombre es Lucifer. Su soberbia Ah, hizo, su soberbia hizo que él se enfrentara a Dios. de Él quiso veras. ser mejor que él. O Y también por eso estaría también lo asociado a la expresa. envidia. Hay otro asociado a la envidia, pero claro, en Ah, la soberbia es como yo soy el mejor. No eres tú, soy yo. ya, bueno, dale. No, tienes toda la razón, de veras. Él es el que se asocia a... Bueno, Lucifer es el que se... Lucifer es como la cabeza de todos los demonios, porque él el que El que la lleva. generó. Claro, él supuestamente es como el mandamás, porque él es el que los indujo al resto a que lo siguiera. Después viene la avaricia, que está relacionada al demonio que se llama Mamón, con 2 M's. Sí, mamón. Sí. E incluso creo que se dice que es el hijo de Satanás. Dícese. ¿Ya? Y si lo quieren conocer, aparece en la película Constantine. Ah, mira, buena película también. Sí, 100% recomendada. John Constantine. Sí, qué es lo que conversábamos al principio con el ejemplo que te había dado también, que la avaricia y el afán de riqueza y posesiones materiales y de dinero te puede llevar a cometer actos que son mucho, mucho más malos. Entonces se dice que cuando a las personas están influenciadas por este demonio. Eso yo no lo ¿Viste sabía. que te acuerdas que el fin de estos demonios es como corromper al ser humano? Sí, Es llevarte por el mal camino. Entonces, por eso se dice que cada uno de ellos tiene como está relacionado a una de estas misiones. De ahí teníamos al de la lujuria, que era el que tú precisamente mencionabas, que es el demonio que se llama Asmodeo. Que es el que, bueno, te va a ir tentando a... Bueno, esto se refiere a un tema de lujuria desmedida. Y sabes que yo cuando estaba buscando esta información me acordé que existen los incubos y los sucubos que están relacionados a este demonio. Demonios de la Edad Media. ¿Sí? Sucubus era demonio femenino e Incubus demonio masculino, que atacaba tanto a hombres o mujeres dependiendo del sexo. Claro, y se podía como mezclar un poquito él. Y está relacionado a los sueños, al tema. Se supone que cuando uno está en su proceso de sueño, ellos te poseían. Y te generaban se generaban estos sueños eróticos, pero su función no era esa, no era generarte este tipo de deseos, sino que ellos te absorben la energía vital a través de esto. Igual que otros demonios. Exacto. Están todos relacionados a necesidades propias del ser humano, a las necesidades más intensas.
la sexualidad es una de ellas. Por lo tanto, ahí te generarían ese robo de energía vital. Ahí está el tema. ¿Y en la ira? ¿Quién estaría representado? La ira decían que aparecía como Satanás, como que lo mezclaban un poco junto a Lucifer. Yo creo que sí, porque está entremezclado entre avaricia, ira y envidia. Sí, sí. ¿Y la gula? La gula, Belcebú. Ah, miércoles. Miércoles, ¿cierto? Gula y corrupción. Belcebú es el señor de las moscas. El señor... Hay una película que se llama El Señor de las Moscas, ¿o no? Eso te lo nombré. Sí. La voy a ver, no la he visto. No, yo tampoco, pero me suena. ¿La voy a anotar en mi libreta? ¿Que tengo libreta para anotar ahora? Muy bien, hay que ser ordenado. Vamos a anotar acá, El Señor de las Moscas. Posteriormente está Leviatán con la envidia y Belfegor con la pereza. ¿Quién nos ha visto influido por Belfegor? Varios. Los días lunes sobre todo nos posee. Oye, lo que yo tenía entendido, a ver, otro día estaba hablando con mi hijo, me preguntaba sobre Leviatán. Yo dije, ¿dónde sacaste esa palabra? ¿Lo leí en la Biblia? Aparece en la Biblia. Y me preguntaba quién era Leviatán, y para mí es una bestia submarina, una bestia marina, con forma de serpiente gigante. Claro, es un demonio, pero hay una película que se llama Leviatán también. Quizás ahí no lo asociamos mucho más. Claro, porque en este caso también me preguntaba por qué Dios creó a Leviatán. Ya ahí se fue en la profunda, tiene 10 años mi hijo. Yo dije, ¿de dónde sacó estas preguntas? ¿Qué le están enseñando en catecismo? No, él es cobuchento, él le gusta buscar información. Y claro, más que nada los propósitos eran más que nada personales y como una muestra de poder absoluto y poder someter a las fuerzas del caos y la destrucción, creó a Leviatán, un monstruo marino así como... Un monstruo marino. Y él me dijo, así como el Bloop y como el Gran Majá, monstruos inventados. Sí, Matías. Sí. Claro, algo así. Algo así. Sí, pues está asociado al monstruo marino. De hecho, la película creo que se trata de eso también, que es una película antigua. Como de no sé, acá la habrán dado como en los 80 y algo en esa década. Parece, también la vamos a buscar. Sí, recuerdo que es bien antigua. Pero esos son los principales, pues son 7, como 7 pecados capitales. Ahí está una serie de anime que se llama, de animación japonesa que se llama, que habla sobre los 7 pecados capitales. Mira, la película también, es muy buena. Ay, sí, creo que sale Brad Pitt, ¿no? Brad Pitt, sí, es muy buena esa película. ¿Vieron? Y así nosotros podemos hablar, no sé si tienes alguna otra información sobre los demons. No me parece que esos serían como los principales. ¿Por qué? Porque después están todos estos que son como las cabezas, está Lucifer a la cabeza y vienen estos que acabamos de nombrar y bajo ellos están estas legiones que son como grupos de demonios. Actualmente también se habla dentro de lo que es nuestro mundo muy presente, se habla de los demonios internos. Los que cada uno tiene los que te atormentan. Me gustaría como finalizar como con esa idea porque es como lo más moderno que tenemos en cuanto a eso, que son nuestros propios temores que nos aquejan, nuestros miedos, nuestras culpas, que finalmente nosotros como seres humanos vamos rumiando mucho las ideas, finalmente se van transformando en nuestros propios demonios. Los que nos atormentan por el resto de nuestras vidas, que muchas veces son las malas decisiones, problemas que hemos tenido, fallecimiento de algún ser querido, algún problema económico, laboral, de la vida, son nuestros demonios. Y nosotros vamos dándole vueltas. E incluso esta idea se mezcla con otra que es la del magnetismo,
que uno, mientras más vas pensando en estas ideas, empiezas a atraer situaciones que van afectando de forma negativa a tu vida. Y ahí se podría crear otro concepto que es un poco, no es tan como serio, pero se crea otro concepto que son los demonios magnéticos, que son como de tu propia creación. Metafísica. Volvemos nuevamente a Platón. Sí, exacto, eso es de la metafísica. Es más, te puedo contar una pequeña anécdota. ¿Ya? De un tenía un profesor que él iba a una escuela de metafísica. Y yo con este profesor teníamos súper buenas migas, entonces él me decía, oye, ¿podrías ir un día a estas charlas? Y dije, ya, ok, voy. Y entre todas las conversaciones que tuvimos me pasó un pequeño texto que hablaba de los demonios magnéticos, efectivamente. Y yo fui una vez, no quise ir más después, pero fui a una de estas reuniones. Entonces yo en mi afán de poder conocer un poco más, estaban como en esa reunión y yo se me ocurrió así como preguntar, oye, ¿qué pasa con este tema de los demonios magnéticos? Y fue como, fue una gran vergüenza porque como que todos se dieron vuelta a mirarme y como que había dicho lo peor del mundo. Y lo que yo no sabía era como que estando en ese lugar que era donde ellos se congregaban, era como que yo había contaminado prácticamente el lugar ahí solo al mencionarlos. Es como plena misa, levantas la mano y preguntas ¿por qué se odia a Lucifer? Claro, una cosa así. Y bueno, después ya no quise ir más porque me dio mucha vergüenza. Yo voy igual. Era juvenil en esa época. Es que yo pensé que no habías ido más porque te habían cobrado membresía. No, aparte piden, bueno, en esa, yo solamente puedo hablar de esa. En esa institución sí cobraban no te ponían una tarifa, pero era como algo voluntario. Lo que sea su voluntad, mijito. Lo que sea su aporte. Pero eso, hoy se me ocurrió hablar de esto y fue como, solo el hecho de mencionar era como contaminé. Bueno, qué lata, o sea, qué fome que no acepten distintos tipos de pensamiento. Qué fome. O sea, también, claro, o sea, dentro de todos los pensamientos a veces se van un poquito como al extremo, encuentro. Pero bueno, cosas que pasan, cosas que han pasado en la vida. Pasas que cosas. Pero créeme que en esto casi hora y media hora 20 minutos de programa, un poquito menos, ¿te sorprendiste? Me sorprendí. No llevo la cuenta de los minutos, por eso me sorprende cada vez que tú me dices el tiempo. No te preocupes por el tiempo. El tiempo es relativo. Para uno es más lento, sí, y para otro es más rápido. Aunque hay una teoría que dice que en el siglo XIX y siglo XIX, a la actualidad, el tiempo ahora está avanzando más rápido. Sí, la había escuchado. Pero esa harina a otro costal. La había escuchado. Pero el tiempo es relativo dependiendo de muchas veces de lo que esté uno metido en el tema. Y lo que hemos hablado el día de hoy sobre los daimon y los demon, que muchas veces uno no los abarca de manera como, no es que nosotros tengamos la razón, no. O sea, estamos en una conversación y entretenida conversación. O sea, si hay algún otro dato, recuerden que está disponible los mensajes para que puedan escribirnos y decirnos lo que estimen conveniente, siempre y cuando no caigan en el daño hacia los demás, obvio. Y agradecer a Cristian Humberto, que nos dejó un tremendo mensaje ahí en el canal de YouTube de Observador Estrellas Chile. No me acuerdo en qué capítulo fue, pero nos habló, o sea, en este caso nos pidió que pudiésemos hablar sobre los daimon. Bueno, misión cumplida. Estimado, en este caso los podcasts son para ustedes. Si ustedes piden, hablen de daimons, hablamos de daimons. Y así, hay otros casos pendientes todavía que nuestros amigos que nos escuchan nos han pedido hablar, pero ha sido un camino bastante llamativo el que hemos transitado el día de hoy. Situaciones que nosotros de verdad no habíamos tratado, o sea, no que habíamos tratado, sino que no hemos abarcado de manera previa, pero el día de hoy, Victoria se ha lucido como siempre, gran información, sí. Ay, por favor. Pero por favor, déjame tirarte flores.
Gaya, porque hablar sobre esto cuesta y sobre todo llegar a un Sí, consenso y a la vez también tomarlo de una forma tan amena y lógica, lo que nosotros tratamos en el podcast. Así que para mí ha sido un gusto, un placer, un lujo poder hablar sobre estos temas que son tan, no son temas terrenales, no son temas físicos o tangibles, sino que son más que nada pensamientos filosóficos y a la vez también interpretaciones de la mente y muchas veces de supuestos que terceros, como personas, los tratan de poder amoldar a su conveniencia y que han existido a través de nuestro tiempo. Y a pesar de todo eso, sí tenemos un daimon y un demon dentro de nosotros. Y va a depender de cada uno sí. de cómo tome o escuche esa decisión. Vamos, ¿A quién le quieres hacer caso? vamos, no va a pasar nada, no te preocupes, o quédate en la casa, mejor no salgas, o no firmes, o sí firma. No sé, va a depender de la decisión que quieran tomar. Ahí está el ángel bueno y el ángel malo que tú misma me acabaste de hacer mención al comienzo del programa. ¿Sí o no? Sí, sí, como siempre, ha sido un placer. Y también te agradezco la confianza porque estos temas, si bien llevan a informarme, a informarnos un poquito para poder tocarlo como corresponde, también nosotros le aportamos nuestro lado del cuestionamiento. Así que no, yo feliz, feliz de poder acompañarte, de poder generar estas conversaciones tan entretenidas entre nosotros y que las podamos compartir mejor todavía. No, agradecido a ti, sí. De verdad que me has dejado sorprendido con muchos detalles, así que, bueno, solamente nos queda agradecer a cada uno de ustedes, despedirnos y recuerden que nos pueden escuchar o nos han escuchado a través del canal de YouTube de Observador Estrellas Chile y también estamos en Evox y en Y Spotify. Spotify. Sí, y si desean que hablemos de alguna temática, las puertas están abiertas como lo acabamos de hacer el día de hoy. Y quedamos al debe con otra propuesta que nos ha llegado a través del canal de YouTube. Así que vamos a conversar en la próxima reunión de pauta de unas 6 o 7 horas más o menos. Y Y que no tienen, generalmente no tienen nada que ver con estos temas. no tiene nada que ver, nada que ver. Pero créanme que vamos a tomar una de las mejores decisiones para que la próxima semana nos acompañen con café y galleta, que se nos ya no, café y té. Estamos tomando té. Ahora estamos como más Si sanitos. tú estás tomando tecito. Sí, estoy tomando Sí, tecito. yo sigo con mi café. No, estoy tomando tecito por lo que me provocaba dolor de estómago, pero la próxima semana estaremos nuevamente con otra edición de Legión Oculta, el podcast en la cual ustedes se cuestionan o no se cuestionan. Esa es la idea. Amiga mía, Sí. nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Cariños y abrazos a todos. Chao, que estén muy bien.